Seguimos en el Livio, vamos a estar hablando ahora de las migraciones, de la situación de los extranjeros que viven en nuestro país. Por eso recibimos a Tania Pacífico. Ella es jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones de ONU en Uruguay. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Tania es italiana, hace ya 3 años que está viviendo en nuestro país y de alguna manera también monitoreando y trabajando con todos los movimientos migratorios que tenemos en nuestro territorio. Primero que nada, preguntarte cómo has visto esta evolución desde que arribaste a Uruguay en estos 3 años y de dónde es que están llegando la mayor cantidad de personas. Claramente en los últimos 3 años y justo cuando llegué al país hubo un momento muy especial para la humanidad que fue la pandemia. Y eso dio una situación muy especial que nunca habíamos visto antes, del cierre de fronteras simultáneos en tantos países del mundo, por lo cual si uno mira la historia de la migración en Uruguay en los últimos años, hay en el momento del 2020-2021 baja la migración a Uruguay por el cierre de fronteras. Y ahora lo que estamos viendo es que paulatinamente se está llegando a niveles de prepandemia, entonces hay ingresos importantes para un país como Uruguay y las principales nacionalidades son 5. Las primeras 2 claramente son la Argentina y desde Brasil y luego nacionalidad venezolana, dominicana y cubana. Esas son las 5 principales nacionalidades presentes en Uruguay y luego hay más de 60 nacionalidades porque hay comunidades muy diversas, hay comunidades africanas, por ejemplo, en Rocha, en frontera con Brasil. Entonces es un panorama muy distinto que ha cambiado en los últimos años. Y a nivel mundial ese comportamiento es exactamente igual. Tengo entendido que a nivel de migración, por ejemplo en Europa, con todo el tema de la guerra en Ucrania, ha habido un aumento exponencial, pero en las zonas en donde hay paz, digamos, ¿se mantiene esa misma tendencia de volver a prepandemia o ya hay un mayor movimiento? Sí, en general la movilidad ya después, hace tal vez un año, por ejemplo, que ha retomado dinámicas más normales, prepandémicas. La mayoría de la migración en el mundo es por trabajo. Son personas que se desplazan a otro país regularmente para ir a trabajar. Esa es la gran mayoría de los más de 200 millones de personas migrantes en el mundo. Así que eso se pausó en su momento y ahora ya está volviendo. Y luego hay la crisis humanitaria, lo que llamamos el desplazamiento forzado, y eso es menos previsible, pero sigue siendo muy importante porque se van sumando varias crisis. Volviendo a nuestro país, ¿por qué eligen Uruguay? ¿Qué facilidades da Uruguay a los extranjeros? La ventaja de Uruguay, su atractivo, es que permite regularizar a las personas migrantes, entonces se puede acceder a un trabajo, a la vivienda, a la educación, a la salud, sistema de salud. Y por otro lado, lo que hace Uruguay menos atractivo de lo que podría ser es que es sumamente caro. Entonces hay personas, tanto migrantes como uruguayas, que tienen hasta 3 trabajos porque uno solo no les da. Entonces eso hace que hay también personas migrantes que llegan al país y finalmente no logran insertarse de una forma sustentable y entonces deciden dejar al país. Pero la mayoría de las personas se quedan y eligen también a Uruguay como país de destino. ¿Qué tan fácil es para el migrante que viene a nuestro país, sobre todo de Centroamérica, ¿no? Las personas que vienen, por ejemplo, de Cuba, insertarse en nuestro país? ¿Qué tantas ventajas tienen para insertarse y qué tan rápido consiguen, por ejemplo, un trabajo? La mayoría de las personas en los primeros 6 meses encuentran trabajo y vivienda, entonces logran insertarse de una forma que podemos decir básica, en el sentido de que no necesariamente van a encontrar un trabajo al nivel de sus calificaciones. Y eso es uno de los problemas principales en el mercado laboral uruguayo, a nivel de inserción, que el trabajo se encuentra, pero tenemos a ingenieros, a geólogos que están trabajando como repartidores y que no logran aprovechar de sus calificaciones, que el país además tanto necesita, y aportar a la economía como podrían estar haciendo. Sí, en cuanto a la vivienda también se dan algunas situaciones de abuso que se han comentado a través también de los medios de comunicación, el alquiler de pensiones, donde no tienen las condiciones básicas de higiene, a un costo elevado justamente por no tener esa garantía o ese dinero para dejar de depósito. Sí, acceder a la vivienda claramente es un tema, no solo para personas migrantes, es un tema en el país y para personas migrantes particularmente porque a veces, primero, al no contar con una red social de personas que se conozcan, al no poder contar con
recursos, por ejemplo, para pagar la garantía o el depósito, ahí se puede complicar algunas veces. Entonces, lo que vemos también es más presencia de personas migrantes en asentamientos y históricamente la mayoría de las personas migrantes se encontraban en Montevideo, en el departamento y en el conurbano, y si bien sigue siendo así, ahora hay mucha más presencia de personas migrantes en todo el territorio. No hay ni un departamento que podría decir acá no tenemos migración. ¿Y tienen un relevo de las personas migrantes en situación de calle? Sí, se hizo en su momento junto al MIDES un relevamiento y la mayoría no eran personas migrantes. Había un porcentaje en ese momento bastante bajo, pero fue durante la pandemia y sería interesante en este momento. Pero yo considero que el porcentaje no es importante de personas migrantes que... ¿Y en qué situación socioeconómica llegan a nuestro país habitualmente o lo más general? Es muy distinto. Hay personas que eligen a Uruguay y llegan directamente ya con la reválida de su título y llegan en una situación donde se van a insertar muy fácilmente. Y luego hay mucho de lo que llamamos remigración, o sea, de personas que estuvieron antes de llegar a Uruguay en otros países de la región. Entonces, por ejemplo, estuvieron 2 años en algún otro país, no les fue bien y finalmente llegan a Uruguay. Y otros que es el fenómeno que llaman de los caminantes, de personas que llegan efectivamente caminando, a veces pasando años desplazándose, por ejemplo, cruzando a Brasil y llegan en una condición de vulnerabilidad, tanto física como psicológica, muy fuerte. Bien, ¿y cómo está preparado Uruguay para apoyar a este tipo de personas? Lo que es muy destacable de Uruguay es que hay una muy buena voluntad y apertura hacia la migración. Entonces, cuando llegan personas en situación de vulnerabilidad, hay en general una muy buena disposición de poder apoyar. Lo que sí fue un desafío es que para muchos departamentos, por ejemplo, no había una historia de migración. Entonces no había un protocolo, exacto, no había un protocolo para responder a llegada de grupos, sobre todo durante la pandemia, por lo cual parte de nuestro trabajo fue apoyar a las autoridades nacionales y subnacionales a responder a esta situación, porque no contaban con... la preparación, más allá de la muy buena voluntad, pero cómo hacemos con una persona que llega, tenemos que hisoparla, dónde se va a quedar, entonces eso fue un desafío durante la pandemia. Ahora ya creo que todos los departamentos estén bien con las justas herramientas y preparación para recibir a la población migrante. Te vuelvo a la situación económica que llegan los migrantes aquí a nuestro país. Si tuvieras que decir un porcentaje de cada uno, ¿qué porcentaje tienen los que vienen con mayores vulnerabilidades? Es el porcentaje menor. La gran mayoría de las personas que llegan a Uruguay tienen un perfil educativo muy alto, inclusive más alto del promedio nacional, y son profesionales y llegan con sus propios recursos, y las personas que llegan en situación de vulnerabilidad extrema es realmente un porcentaje más bajo. También porque Uruguay está geográficamente más lejos de algunos de los focos de las crisis humanitarias que tenemos en este momento. Por lo cual, quien llega a Uruguay finalmente o lo hizo con recursos propios o tardó mucho al llegar, por lo cual había muchas otras oportunidades para quedarse antes de Uruguay. ¿Cómo es la situación de niños y adolescentes que están vinculados al INAU, ¿no? Niños y adolescentes extranjeros? ¿Cuántos hay? Sé que el número ha aumentado en el último periodo. En general, la población que llega a Uruguay es muy joven. Hay un 50% son mujeres y 30% son niños, niñas y adolescentes. Entonces, muy joven. Pero presencia en el INAU, si bien es un porcentaje que ha aumentado, porque ha aumentado la presencia en el territorio nacional, ahí también no es un porcentaje importante. La mayoría de los niños y niñas que llegan a Uruguay se encuentran con su familia. Sí. Bien. ¿Y cómo es el acceso a la educación? ¿Es sencillo o en los hechos se termina siendo complejo? No, es sencillo y eso es uno de los puntos de fuerza de Uruguay, que las personas y los niños también logran integrarse muy rápidamente. Ahora, estar en la escuela claramente no quiere decir necesariamente ya integrarse en la sociedad, así como contar con un trabajo no quiere decir que yo esté integrado. Y creo que un tema que a veces en Uruguay nos cuesta un poco mencionar es que si existe racismo, existe la discriminación, por lo cual inclusive para personas que lleguen desde la región se enfrentan a situaciones de discriminación. Pero ¿requieren, valga la redundancia, requisitos especiales para entrar a la escuela o lo hacen de una forma habitual como lo puede hacer cualquier niño uruguayo?
No, afortunadamente es muy fácil en comparación con otros países poder lograr educación, insertarse en la escuela y regularizar la situación. Regularizar la propia situación es la base de la inserción y eso te permite acceder a todos los otros servicios a los cuales puede acceder la persona uruguaya. Hablemos un poco de esto que mencionabas, ¿no? La xenofobia, esa resistencia que hay en cierta parte de la sociedad a la llegada de extranjeros. A veces uno escucha discursos señalando, bueno, no tenemos trabajo nosotros, y se quedan con el trabajo de los uruguayos, la situación económica no da para que vengan a vivir desde nuestro país. ¿Con qué tipo de situaciones te enfrentás habitualmente? Hay una perspectiva importante, creo, para mitigar tal vez esa visión del migrante que quita trabajo. Primero, que la persona que trabaja regularmente está aportando a la sociedad uruguaya mucho más de lo que le pueda quitar, en el sentido de que está pagando impuestos, impuestos que van al BPS, que van a la jubilación y que aporta también a la economía. Fuerza productiva del país. Y que Uruguay necesita muchísimo, porque es una población que está envejeciendo, entonces la presencia de personas en edad laboral y además calificada aporta mucho al país. ¿Qué tan difícil se le hace ser reconocido profesionalmente a el venezolano, al dominicano y al cubano? ¿Hay algunas diferencias entre los diferentes migrantes que llegan? Hay dificultades específicas que pueden darse para algunas nacionalidades, por ejemplo, en apostillar los diplomas, lo cual puede ser la reválida, sobre todo en Cuba, me parece que es como muy complejo, ¿no? A veces puede darse en situaciones en la cual, o por falta de documentos o por demoras, la persona puede encontrarse trabajando en una situación que no honora, digamos, sus calificaciones, y que lamentablemente eso es para una gran parte de la población migrante en Uruguay una fuente de frustración, porque además, más allá de para la persona misma, la persona está aportando menos a la economía de lo que podría estar aportando. Claro. Bien. Ahora, ¿ustedes también monitorean situaciones de explotación sexual que puedan darse en nuestro país con extranjeros? Sí. Brindamos asistencia directa a personas migrantes, entonces también nos enfrentamos a situaciones de trata, de explotación laboral o sexual. Esto es un fenómeno que es presente tanto para personas migrantes como para uruguayos y uruguayas. ¿Se da en algún punto del país en específico? En general se encuentra en todo el país, no hay un punto específico. Hay lugares donde sabemos que hay una sobrerepresentación de personas migrantes en el trabajo sexual informal. Pero en general es un tema que puede darse en cualquier punto del país. ¿Y por lo general son procedentes de qué nacionalidad las personas que son explotadas sexualmente? Pueden ser de todas las nacionalidades. Normalmente son las nacionalidades que cuentan con más presencia en el país. Entonces, dominicana, cubana, venezolana. Pero importante destacar que, por ejemplo, el tema de la trata se da igualmente con personas uruguayas en Uruguay. Entonces es un fenómeno que no es exclusivo de la persona migrante. El acceso a la salud, me parece que es un tema realmente importante, sobre todo para las personas que vienen y no tienen la oportunidad de estar en un régimen de dependencia, sobre todo, que las puedan contratar, que estén en caja, como se dice aquí en Uruguay, y que tengan efectivamente el acceso a la salud. ¿Qué tanta atención tienen las personas migrantes, en particular las mujeres, que quizás alguna esté embarazada, en fin, necesita una atención especial? ¿Uruguay está capacitado y efectivamente se la da o no? Sí, el acceso, en el momento en el cual la persona se regulariza en el país, ya puede acceder al servicio de salud. Lo que sí puede pasar y pasa es que una persona que se encuentre en una situación de trabajo informal y que tenga un accidente de cualquier forma trabajando. Ahí claramente la persona se encuentra sin ningún respaldo y muchas veces en una situación, si hay, por ejemplo, una situación de discapacidad prolongada en el tiempo, la persona ya no cuenta con ningún apoyo. Entonces, el acceso al sistema de salud existe y se da. Sí, bueno, salud pública también, digo, obviamente pueden acceder buscando el carnet de ACE. Exacto. Pero en situaciones de explotación laboral, por ejemplo, o de trabajo informal, pueden darse situaciones en las cuales uno se encuentre. Y a nivel de jubilación, Sí. ¿Cuál es la realidad hoy de los migrantes, sobre todo teniendo en cuenta de que muchos de ellos ya han trabajado gran parte de su vida en otro país, por ejemplo, tienen la posibilidad de demostrar efectivamente las horas que han trabajado previo a llegar aquí a nuestro país? No, la mayoría de las personas migrantes claramente pierden los aportes de su vida laboral anterior.
y lo que hacen es en este momento muy objetivamente es aportar a la jubilación de los privada, uruguayos. digamos, personal. Sí, sí, pero también nacional, o sea, al BPS, porque ellos aportando, sí. Entonces ellos de hecho están pagando para la jubilación de otros. Claro. De todos, Sí. está clarísimo. Ahora, ¿tienen un relevo de los extranjeros que están privados de libertad? Lo hicimos hace unos años y había un porcentaje muy bajo. Había tanto en mujeres como hombres menos de 3%. Pero eso ya hace unos años que se vio, pero en Uruguay no existe un fenómeno de criminalidad asociada a la migración tan relevante para darse en un porcentaje importante en persona privada de libertad. Bien. Mencionabas más allá, obviamente, de estas nacionalidades que son las más frecuentes, también hay, bueno, otros núcleos que son de lugares muy lejanos. Por ejemplo, hay un núcleo africano. Comentanos un poco dónde es que están instalados, más o menos cuántas personas son las que están aquí instalados en Uruguay. La mayoría se encuentra en frontera con Brasil y claramente son comunidades que están presentes en el territorio en Brasil y luego llegan paulatinamente a Río Grande do Sul y así las encontramos también en Rivera y en Chuy particularmente y en el departamento de Rocha. Entonces hay sobre todo la senegalesa, la nacionalidad más presente y no son números grandes, pero claramente son números excepcionales en el sentido de que son los únicos grupos distintos que se ven en el territorio nacional. Además debe ser muy interesante como también traen, bueno, sus costumbres, su alimentación, su música, en definitiva lo que tienen los movimientos migrantes y vos que trabajás desde hace muchos años en esto, es el enriquecimiento, ¿no?, de las diferentes culturas. Y eso se ve en la cultura, en la gastronomía uruguaya. Yo no estuve en Uruguay hace 20 años, pero creo que, por ejemplo, el concepto de arepas no se conocía en ese momento, o que no había restaurantes venezolanos, algo que ahora ya es mucho más normal y mucho más presente. Bien, y también hay una comunidad muy importante en Colonia Valdense, que esa viene desde hace ya mucho tiempo, ¿no?, vinculada con los suizos. Sí, hay varias colonias o comunidades que históricamente, hay una colonia rusa, por ejemplo, hay una alemana, hay suiza, obviamente, así que, pero eso es una migración mucho... Sí, es muy antigua. Exacto. Y diferente, exacto. ¿no? Sobre todo a estos que estamos hablando, los ciudadanos venezolanos, dominicanos, perdón, y cubanos. ¿Es diferente la forma en la que llegan? Totalmente, Sí, en el sentido estamos hablando de... son dos cosas distintas. Son ahora ya ciudadanos uruguayos que viven acá hasta hacia generaciones inclusive, por lo cual están totalmente uruguayizados, mientras que la otra es una migración reciente de personas que están llegando en ese momento. Y en varios casos se dan por razones de desplazamiento forzado, como decíamos. Para ir finalizando, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene Uruguay respecto a las migraciones? Es aprovechar, Uruguay necesita la migración, entonces cómo aprovechar de esta migración tan calificada que está llegando y hacer que la persona no se vaya porque finalmente se frustra de trabajar 4 o 5 años a un nivel que es demasiado bajo y que finalmente con un salario que no le da para vivir. ¿Y la debilidad más importante que deba reforzar Uruguay para dar ese servicio, digamos? Trabajar en la integración a largo plazo, o sea, de que la persona pueda efectivamente, porque toda la parte de acceso directo a derechos está. Entonces, la idea es, bueno, ¿y qué hacemos después de 2 años, 3 años? ¿Cómo nos aseguramos que la persona se encuentre bien, se integre y esté aportando? Claro. Daña, muchísimas gracias por estos minutos en el programa. Ha sido un gusto recibirte. Muchas gracias a ustedes. Gracias.